Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Se acabó el verano, ya estamos todo el mundo de vuelta y todo el mundo en nuestros quehaceres habituales. Ahora empezará la gente a volver a apuntarse al gimnasio, volverán las clases, volverán nuestros queridísimos atascos y volveremos a disfrutar de cine y a hablar cada semana de alguna peliculita en este canal. Debo decir que antes de acabar el verano tuve la oportunidad por fin de ir a ver la película Oppenheimer. Realmente me encantó la película, me pareció un enfoque muy adecuado por parte de Christopher Nolan. El no hacer un biopic al uso, no hacer una historia lineal de cómo fue la vida de Oppenheimer, sino planteárnoslo en esta sesión de confirmación para un puesto del gobierno de este viejo senador, que será el que nos vaya a contar cómo fue toda la historia de Oppenheimer, todo el proceso de creación de la bomba y que, pues bueno, nos descubrirá al final alguna que otra sorpresa. Debo reconocer que, sin ser un gran fan de Christopher Nolan, la verdad es que esta película pues me ha gustado bastante. Y ocurrió algo además antes de empezar la película, que es que, pues bueno, tras ver el típico tráiler lleno de jumpscare y de sustos de sonido provocados en La Monja 2, tráiler que debo reconocer que no me llamó mucho la atención, me pusieron también el tráiler de un personaje y de una película que estaba esperando. Y es que me pusieron el teaser tráiler de la película Misterio en Venecia, esa nueva aventura de Hercule Poirot que llegará a nuestras pantallas la próxima semana. ¿Decía usted? Algo ha intentado matarme. No me mires como una sospechosa, somos viejos amigos. Y claro, habiendo visto a Poirot en la pantalla, no pude evitar acordarme de sus grandes películas, especialmente de una, y ya sabéis, esto es otro rollo. Y es que me resulta inevitable pensar cada vez que hablo de Hercule Poirot en la primera película en la que yo le descubrí y que tuve la oportunidad de ver. Después de esa película fue cuando leí algunos de sus libros y posteriormente devoré completamente todas sus adaptaciones para cine y para televisión, pasando a ser uno de mis personajes favoritos, aunque ya sabéis que el mejor detective del mundo es Sherlock Holmes, y haciendo que pase diversas horas de ocio bastante disfrutable. Y es que yo descubrí a Hercule Poirot, como supongo gran parte de vosotros, con la grandísima película de 1974 Asesinato en el Orient Express, dirigida por Sidney Lumet. Asesinato en el Orient Express es la adaptación de la novela homónima de Agatha Christie, escrita en el año 1934. En ella veremos cómo Hercule Poirot vuelve a casa después de resolver un caso complicado en Oriente. Aunque realmente en esta adaptación no sabremos qué era el caso en sí ni cómo lo resolvió. Poirot recibe la notificación de que debe volver a Londres inmediatamente y para ello se dirige a Estambul para tomar el legendario tren Orient Express. Tras algunos problemas para conseguir plaza en el tren, irá conociendo al resto de pasajeros que le acompañarán durante todo este trayecto. Así pues veremos cómo le acompañan la estrambótica y parlanchina Melinda Hubbard, interpretada por Lauren Bacall. Mi segundo marido decía siempre que pidiera el cambio en dólares o por lo menos en libras, porque vamos a ver, ¿qué es un dracma? ¿Cómo le dicen ustedes? El dinero de... Mi segundo marido también decía, lleva tickets de comida, mi amor, y te evitarás problemas, no tendrás ninguno. La institutriz Mary Devenant, el coronel Arbuthnot, un médico griego llamado Constantin, su amigo Monsieur Bianchi, el ejecutivo de la línea ferroviaria, la señorita Olsen, una especie de misionera,
Madame, el diente de la suerte. Es la tipo. Señora, es Buda de la suerte. De la suerte. El diente de la señora. Es muy barato. De la suerte. Gracias a Dios tengo mi medalla de San Cristóbal. ¡San Cristóbal! El señor Harman, que se presentará como empresario del automóvil, el conde y la condesa Andreni, y sobre todo un grupo que viaja a unir, y este será el que conformen el extraño hombre de negocios norteamericano Ratchet, junto con su secretario personal, el señor McQueen, y su mayordomo, el señor Beddoes. Me llamo Ratchet. Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot. El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo. Tras esta breve presentación de los personajes, veremos cómo Ratchet solicita ayuda a Poirot, dado que teme que puede sufrir algún percance, y este ocurre efectivamente a la mañana siguiente. Cuando el tren se ha detenido por una luz de nieve, encontrarán el cadáver de Ratchet en su habitación. ¿Por qué perdió tanta sangre? ¿Puedo retirar las sábanas? Por supuesto. Le han apuñalado de frente y desde arriba. Y a partir de ahí asistiremos a la creación de todo un género cinematográfico. Y es que este género del que ya he hablado en alguna ocasión, este whodunit, este quién lo hizo, se va a basar al 90% en lo que Sidney Lumet nos va a mostrar en esta película. Vamos a tener a un grupo variopinto de personajes, generalmente en un lugar exótico o apartado, van a coincidir con el detective y va a haber un asesinato. Lo gracioso es que generalmente todos los personajes que rodeaban a la persona asesinada van a tener de una u otra manera cierta relación con él, o van a tener en cierta manera un motivo para querer asesinarlo. Ideal para la pluma de un Balzac. Durante 3 días, todas estas personas, absolutamente desconocidas entre sí, viajarán en un tren en el que la máquina controla sus destinos. Así, generalmente mediante conversaciones ingeniosas y preguntas a veces inoportunas, nuestro detective irá sonsacando la verdad a cada uno de los pasajeros, a los que reunirá al final en un lugar para explicarles pues quién ha sido el que ha realizado el asesinato. El crimen tuvo que ser cometido entonces por una persona o personas del vagón de Calais y por lo tanto presentes en este coche. No haremos por ahora la pregunta ¿cómo? Pero sí ¿por qué? Y esto que Sidney Lumet utilizó como método y guía en esta película va a ser la manera de llevar todos los whodunit a partir de entonces. En este caso, y dada la complejidad del libro, sí es cierto que Sidney Lumet nos introduce al principio de la película un pequeño prólogo en el que nos va a hablar del caso del secuestro de la niña Daisy Armstrong, un secuestro muy basado en el que sufrió el famoso aviador Charles Lindbergh, y que se convertirá en el leitmotiv de todos los personajes que van a estar en este tren. Agatha Christie se había mostrado bastante descontenta con la mayoría de las adaptaciones cinematográficas de sus obras que se habían realizado en los años 60, por lo cual no quería vender derechos cinematográficos. Nat Cohen, el presidente de EMI, quiso adquirir los derechos para hacer Asesinato en Orient Express, y para ello tuvo que utilizar recursos como contactar con Lord Mountbatten de Birmania, un miembro de la realeza británica que era amigo personal de Agatha Christie, e incluso contactar con Max Mallowan, con Sir Max Mallowan, el marido de Agatha Christie, el segundo marido. De hecho, para saber la historia y la vida de esta escritora, hay una película llamada Agatha que nos muestra muchas de las incógnitas que sucedieron en su vida. Declaró que gracias a estas influencias consiguieron a regañadientes que les cediera los derechos de autor. De hecho, dicen las crónicas de la época que Agatha Christie cedió los derechos porque le habían gustado mucho las 2 películas anteriores de los productores de Asesinato en Orient Express, que eran Romeo y Julieta y los cuentos de Beatrix Potter. Los productores seleccionaron para recrear la novela a Sidney Lumet. Sidney Lumet es un cineasta
que pertenece a la que se dio en llamar la generación de la televisión, junto a autores como Arthur Penn o como John Frankenheimer. Es un autor que tiene grandísimas películas, empezando por una de mis favoritas, 12 hombres sin piedad, y pasando por películas como Tarde de perros, como Veredicto final o como A la mañana siguiente. Fue nominado al Oscar a Mejor Director en 4 ocasiones, una vez como guionista, y ganó un Oscar honorífico en el año 2005. Lo primero que Sidney Lumet se planteó era que lo fundamental era encontrar al actor adecuado para que diera vida al pequeño detective belga, siendo sus primeros candidatos Paul Scofield o Alec Guinness. Finalmente le convencieron para que probara a Albert Finney, que sería quien se convertiría en el elegido. Y es curioso que fuera él, dado que Poirot en esta novela se supone que está en el entorno de los 50-55 años y Albert Finney solo tenía 38 en ese momento. De hecho, durante el rodaje, para aparentar que tenía la edad adecuada, tuvo que someterse a sesiones de maquillaje tremendas. En ese momento Finney estaba trabajando en una obra teatral, con lo cual lo normal era que gente del estudio se fuera por la mañana a casa de Finney a recogerle en una ambulancia alquilada. Entonces, en esta ambulancia, mientras él permanecía dormido, le iban haciendo ya las primeras aplicaciones de las bases del maquillaje, concluyendo la caracterización una vez en el estudio, mientras él seguía durmiendo. Tipo más divertido. Parece una rana. Pero es que además de la elección de Finney, lo que más destaca de esta versión de la historia es el impresionante reparto, que es uno de los mejores que se pueden encontrar en una película. En ese tren vamos a tener a Finney como Poirot, pero es que vamos a tener a Sean Connery como el coronel Arbuthnot, vamos a tener a Ingrid Bergman como la señorita Olsen, Lauren Bacall como Belinda Havard, Jacqueline Bisset como la condesa Andreni, Martin Balsam como el ejecutivo señor Bianchi, Wendy Hiller como la condesa Dragomirov, John Gielgud como el señor Beddoes. Hola, mi nombre es Harman, pero llámenme Dick. Foscarelli. Llámeme Gino. Beddoes. Señor Beddoes. Uno de los cambios que hubo en la película respecto a la novela, ni el personaje del señor Bianchi, ejecutivo de la línea ferroviaria, ni el personaje de John Gielgud Beddoes se llaman así en la novela. Estaríamos hablando del señor Book y el señor Masterman. Colin Blakely haciendo de Harman, Richard Widmark haciendo de Ratchet, Rachel Roberts, Michael York, Pierre Cassel, el padre del mucho más conocido para nosotros Vincent Cassel, Anthony Perkins, un maravilloso señor McQueen, y Vanessa Redgrave como la señora Debenham. Esta acumulación de estrellas tuvo su problema y tuvo su curiosidad en la primera lectura de guión, dado que cuando los juntaron a hacer esta primera lectura, el director observó que todo el mundo leía muy bajito, y esto sucedía porque las estrellas de cine, Sean Connery, Jacqueline Bisset, Lauren Bacall, creían que no serían suficientemente buenos recitando sus escenas como los grandes actores de teatro, Vanessa Redgrave, John Gielgud, con lo cual hubo una especie de respeto absurdo que, para romperlo, tuvo que decirles: mira, imaginaos que estáis tomando una cena en casa de John Gielgud, que es amigo de todos vosotros, y vamos a ver qué tal sale. A partir de ahí pudieron continuar con la lectura. Sidney Lumet estaba completamente enamorado del argumento de la película, creía que era una de las mejores obras de Agatha Christie, y lo creía básicamente porque es una historia de suspense que engancha al espectador desde el principio, que hace que el espectador vaya conociendo los datos a la vez que el detective, y que tiene probablemente uno de los finales más increíbles de la historia. Bueno, he de deciros que he tenido serias dudas sobre si se consideraba spoiler hablar del final de una película del 74, pero como puede que alguno de vosotros no la haya visto, permaneceré y trataré en todo momento de no deciros quién es el asesino. Pero además de esto, Sidney Lumet se dio cuenta de que era muy importante recrear este mundo de Agatha Christie. Agatha Christie
ambienta toda su producción en lugares lejanos, en lugares exóticos, donde hay una educación, una forma de hacer las cosas, unas tendencias que realmente ni siquiera sabemos si existían en su época, pero que tenían que ser recreadas de la mejor manera posible. La película tomó localizaciones en Estambul, tomó localizaciones en París, en la estación de París, tomó algunas tomas en los Alpes franceses para los planos exteriores del tren y en Pontarlier, en Francia también, para los planos del tren bloqueado por la nieve, pero el gran grueso de la producción se realizó en los estudios Elstree de Londres. El rodaje tuvo ciertas dificultades, pero al estar en estudio fue bastante controlable. La escena que más problemas dio a la hora de realizarse fue la del inicio de la película, de la salida de este tren de la estación de París, que tuvo que rodarse en una cochera antigua a las afueras de la ciudad de París, emulando que se trataba de la estación de Estambul. El problema era que los ferrocarriles nacionales franceses les obligaban a desalojar la nave a las 8 y no había tiempo para ensayar el plano, porque Geoffrey Hansworth, que era el encargado de la iluminación, necesitaba que el tren estuviera completamente quieto en su sitio para poder iluminar toda la escena. El problema es que a las 5 iba a amanecer, con lo cual a las 4 de la mañana Sidney Lumet comenzó a meter prisa y a las 4:30 le dieron el ok, teniendo únicamente 40 minutos para rodar una única toma que no podía repetirse y que por suerte pudo realizarse a la primera, a pesar de que ya existía tráfico ferroviario y de que corrían el riesgo de que en cualquier momento otro tren moderno pudiera acceder a la estación. Realmente parece mentira que para una escena tan de recurso y que no tiene importancia en la trama se tomaran tantísimas molestias, pero esa era la muestra de la calidad que querían reflejar en la película. De hecho, en esa misma escena tuvieron la desgracia de que toda la comida que se ve en la carga hacia el tren les fue robada la noche antes del rodaje y tuvieron que irse a buscar mercados abiertos para poder volver a comprar la comida y acabar la escena del embarque de los pasajeros. El otro problema que se encontraron durante la película fue el de la fotografía. La idea era capturar al máximo la belleza física y para ello utilizaron las mismas cámaras con diferentes objetivos. Unos que mostraban la imagen más saturada y otros que mostraban la imagen con una especie de filtro azul y mucho más difuminada. Esto se hizo porque durante la investigación de Poirot vamos a ver cómo hay ciertas preguntas que en un origen se nos van a mostrar con un tipo de imagen y con un tipo de iluminación, pero cuando la policía yugoslava se empeña en resolver este caso en Brod, la detendrán mientras siga negándose a responder. Y llamaré a mis abogados a larga distancia. Es un asunto privado entre el coronel y yo. Pero posteriormente en la resolución se nos van a mostrar como flashback y con un aspecto diferente que nos va a extrañar como espectadores. La conclusión de la señorita Debenham es mera conjetura. No le pregunté a la señorita Debenham si había vivido en América, porque cuando la interrogué, ella dijo: Puedo llamar a mis abogados a larga distancia. El otro problema era iluminar los trenes. Claro, todos eran decorados simulando vagones de tren, pero los vagones de tren no tienen el ancho suficiente como para montar la iluminación necesaria para capturar las escenas con la calidad adecuada. Por ello lo que hicieron fue arrancar los laterales reales de unos vagones de tren y crear una especie de armazón con los cuales podían ponerlos o retirarlos, dando así la distancia suficiente para colocar las cámaras y colocar las luces adecuadas. Tony Walton y Geoffrey Hansworth, el director de fotografía, fueron los que hicieron el efecto para que la luz se reflejase en la madera de los paneles y así poder iluminar por detrás a los actores, dándoles tener mayor presencia en la pantalla. Tanto la idea de iluminar a los actores por detrás como la idea del uso de diferentes lentes de 50, 75 y 100 milímetros para las escenas de flashback fue revolucionario en su momento y reforzó la intensidad de cualquiera de las escenas de una manera increíble. El resultado final de la película fue espectacular.
La película estaba diseñada de principio a fin para entretener al espectador. Sidney Lumet volvió a demostrar que era un grandísimo director y que estaba muy en forma en los 70. La película captó la esencia de toda la obra de Agatha Christie y lamentablemente nunca la hemos vuelto a ver con tanto esplendor, ese glamour, esa elegancia, el humor de Poirot, el sentido de la intriga. Todo ello se mezcla de una manera impecable y sin hacer que perdamos el foco en el asunto final, en el quién ha matado al pobre Ratchet. El guión lo adaptó Paul Dehn, que probablemente haya sido quien haya realizado la mejor adaptación al cine de una obra de Agatha Christie, junto con Testigo de Cargo, la película de Billy Wilder del 57. Y bueno, como he dicho, sin destripar el final, la escena final en la cual Poirot va a revelar por fin ante todos los viajeros del vagón de Calais quién ha sido quien ha asesinado a Ratchet es desde luego una de las escenas más memorables de la historia del cine. Además, es muy destacable la interpretación de Albert Finney. Su Hércules Poirot es excéntrico, es inteligente, es divertido, es singular. De hecho, sobre todo hay una escena que se hizo aposta por el gusto del director, que es cuando Poirot hace todo su ritual antes de acostarse de una manera tremendamente minuciosa y delicada. Agatha Christie, que tuvo la oportunidad de asistir al estreno de esta película, declaró que la interpretación de Albert Finney era lo más cerca que nadie podría estar de lo que ella había imaginado como Hercule Poirot, aunque también es cierto que criticó su bigote. En cuanto al tema musical del Orient Express, fue compuesto por Richard Rodney Bennett. Se ha convertido en una suite orquestal bastante reproducida y se ha interpretado y grabado en multitud de ocasiones. Para la película, para el soundtrack de la película, fue interpretado por la orquesta de la Royal Opera House de Covent Garden, con la dirección de Marcus Dodds, y el solista de piano era el propio Richard Rodney Bennett. La película llegó a los cines el 24 de noviembre de 1974. Fue un éxito espectacular de taquilla. Tenía un presupuesto muy ajustado, tan solo de 1,4 millones de dólares, y recaudó 36 millones de dólares solo en los Estados Unidos. Fue la 11ª película más taquillera del año 74. De hecho, tiene una particularidad, que es que fue la primera película financiada íntegramente por una empresa británica que consiguió situarse en los primeros puestos de las listas de Variety en toda la historia. En la web Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 90%, con una nota media de 7,8 sobre 10 por parte de la crítica. Una valoración muy parecida a un 7,2 sobre 10 que nos va a dar IMDb. Por cierto, quiero hacer aquí una nota. Me ha llegado la noticia, como supongo a todo el mundo, de que Rotten Tomatoes, determinados estudios, estaban pagando $50 a críticos para que pusieran reseñas positivas en Rotten Tomatoes y subir así artificialmente la nota de las películas. A ver, no es algo que nos haya sorprendido, yo creo, a ninguno de los que vemos cine y vemos qué valoración tienen las películas. En cuanto a la crítica, la mayor parte de ellos estuvieron de acuerdo en que la mezcla de asesinato, intriga y el reparto relleno de estrellas que teníamos en Asesinato en Orient Express hizo que se convirtiera en la mejor adaptación de Agatha Christie hasta la fecha. Roger Ebert le dio 3 sobre 4 estrellas, indicando que era una película que tenía un estilo impecable, hacía pasar un buen rato y, pues bueno, era como una especie de homenaje a todo un periodo anterior de la historia y del cine. Como he comentado antes, incluso la propia Agatha Christie, que tenía ya 84 años, de hecho murió 14 meses después del estreno de la película, declaró que Testigo de Cargo y Asesinato en Orient Express eran las únicas adaptaciones de sus libros que realmente habían reflejado lo que ella trataba de hacer. Y bueno, claro, además con el éxito que había tenido, creó un género, y es que empezaron a producirse películas whodunit que seguían más o menos el mismo esquema y que se basaban en obras de Agatha Christie, como todas aquellas protagonizadas por Peter Ustinov, que se convirtió sin duda
también el Poirot más habitual para los jóvenes que nos criamos en los 80, y es que estaban Muerte en el Nilo, Muerte bajo el sol, En Templete en Ash House, Tragedia en 3 actos, Cita con la muerte, seguían al pie de la letra el canon de Sidney Lumet. Grupo de actores famosos, que es cierto que según fueron avanzando los años y bajando los presupuestos de las películas, pues cada vez fueron viejas glorias o estrellas a punto de retirarse. Lugares exóticos, que de la misma manera que los actores con el paso del tiempo se fueron convirtiendo cada vez en menos exóticos. Incluso alguna llegó a ambientarse en los años 80 en lugar de la década de los 20, década de los 30, que es donde se sitúan la mayoría de los casos de Hercule Poirot. Y en todas ellas un tercer acto basado en reunir a todos los actores y Poirot, interpretado muy dignamente por Peter Ustinov, explicar quién había sido el asesino. Dado que esta película había sido adorada tanto por la crítica como por el público, se hacía muy complicado el hacer una nueva versión, se hacía muy complicado el hacer un remake y tardó en llegar a las pantallas. Lo que ocurre es que a finales de los 80, de hecho en el año 1989, la BBC lanza la serie Agatha Christie Poirot, interpretada por David Suchet, y en principio en sus 4 primeras temporadas con un formato de capítulo semanal de 1 hora de duración, en el que se recreaban algunos de los casos del detective belga. Esta nueva popularidad del personaje animó a la realización de una película para televisión en el año 2001, en la cual Alfred Molina será quien dé vida al detective belga, acompañado pues bueno, por ciertas estrellas en claro declive de popularidad como Leslie Caron o Peter Strauss. Se trata de una adaptación que, con la calidad de argumento que tiene esta película, pues es imposible que aburra, pero que está muy lejos de los parámetros de calidad que nos había dejado la versión de Sidney Lumet. La serie, sin embargo, iba cada vez mejorando más, y es que el Poirot de David Suchet había calado hondo entre los aficionados a la escritora británica. Así, a partir de la 4ª temporada, las temporadas de Poirot ya no se convertirían en capítulos semanales de 1 hora, sino que serían adaptaciones para televisión de la mayoría de sus novelas. De hecho, al final de la serie, en el año 2011, se habían adaptado todas las novelas y relatos cortos de Poirot que habían sido publicados. Y bueno, dado que estamos hablando de libros, habrá que hacer un huequecito a nuestra editorial favorita, ¿no? ¡Atención! Tenemos 2 noticias importantes. Bueno, ya hemos llegado a la cantidad que requeríamos en el Frank Landing. Se llama crowdfunding. Ya tenemos la pasta. Así que... ¡hasta luego! ¿Qué dice usted? Que hombre, que no. Va a ser el último número de dosieres, ¿vale? O sea que si queréis uno, daros prisa porque solo vamos a editar 75. Muchas gracias a todos por haber participado. Gracias. Que tengáis todos un buen verano. En la serie no se atrevieron a hacer una adaptación del Orient Express hasta la temporada 12 y siguieron al pie de la letra lo que Sidney Lumet nos había enseñado en la adaptación para televisión del año 2012, junto a David Suchet como Poirot. Vamos a tener actores conocidos, vamos a tener a Toby Jones haciendo el papel de Ratchet, a Jessica Chastain como la señorita Debenham, David Morrissey como el coronel Arbuthnot, Barbara Hershey como Melinda Hubbard, y lógicamente hay una diferencia de calidad, no hay tantos medios, no hay una planificación cinematográfica, pero vamos a tener una grandísima ambientación. Quiero que trabaje para mí. ¿Necesita protección en este tren? Hay gente que sabe quién soy y lo que hago. Vamos a tener un mayor número de tomas exteriores y sobre todo vamos a ser fieles al máximo al libro. En esta ocasión el colaborador de Poirot va a ser el señor Book,
que en la versión de 74 habían cambiado por Bianchi. Vamos a ver cómo la condesa Andreni está completamente ida por el hecho del fallecimiento de su hermana y cómo casi todas sus decisiones y acciones van a estar completamente dejadas en manos de su marido. El mayordomo de Ratchet va a recuperar su nombre, va a ser el señor Masterman. Y sobre todo se le va a dar un gran peso al hecho de que Poirot es un católico practicante y que por su fe, por su religión, no debe mentir y tiene pues sus dudas morales respecto a la resolución del caso. Realmente se hizo una adaptación técnica, se hizo una adaptación moderna, se hizo una versión muy valorable dentro de la serie de televisión y dentro de un Poirot que a mí me parece tremendamente digno. Después de esta actualización técnica que había tenido lugar en el 2010, resultó bastante sorprendente cuando en el año 2013 la 20th Century Fox anunció que se iba a hacer una nueva versión de Asesinato en el Orient Express. Un par de años después, en el año 2015, se anunció que esta nueva versión sería dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh. Y a partir de ahí y hasta el año 2017 en que se estrenó la película, hubo rumores de todo tipo. Primero se habló de la contratación de Angelina Jolie para hacer el papel de la señora Havard. Posteriormente, tras el abandono de Angelina Jolie, se habló de que quizás este papel sería realizado por Charlize Theron. Finalmente sería Michelle Pfeiffer quien haría el papel de Melinda Havard. Junto a ellos, en la misma línea de la película clásica, se intentó tener un reparto de cierta entidad. Tenemos a Johnny Depp haciendo el papel de Ratchet, a Daisy Ridley haciendo el papel de la señorita Debenham, Derek Jacobi como Masterman, el mayordomo de Ratchet, Willem Dafoe haciendo el papel de Harman, de ese presunto detective de la agencia Pinkerton, y vamos a tener a nuestra Penélope Cruz haciendo el papel de Pilar Estrabados. Este personaje sí que no aparece en Asesinato en el Orient Express, de hecho el nombre se toma prestado de otra historia de Poirot y sustituye al de la señorita Olsen, este personaje pues con cierta dificultad mental al que bordó Ingrid Bergman y que de hecho le hizo ganar el Oscar. ¿Tenía una deuda? Hubo días de complacencia en mi vida en los que tomaba más de lo que daba. Con un presupuesto inicial de $50 millones, la película alcanzó los $350 millones en taquilla. Fue un grandísimo éxito y garantizó a Kenneth Branagh la realización de 2 secuelas. Yo localizo delincuentes, no los protejo. De modo que dice no a mi dinero sucio. Le digo no a usted. Ha sido por el numerito del arma. ¿Ha sido eso? Es mucho más personal que eso. En cuanto a la crítica, es cierto que en Rotten Tomatoes la película tiene un 61% de aprobación con un 54% de aprobación del público y en IMDb un 6,5 sobre 10. Se trata de unas notas muy dignas, pero lógicamente muy alejadas de la versión de Sidney Lumet. El Poirot representado por Branagh, además de su peculiar bigote, su gusto por la simetría y su extraño sentido del humor, está muy alejado de la representación clásica que tanto Finney como Sachet nos habían mostrado. Y además hay algo que a mí personalmente, como aficionado al personaje, me resultó moderadamente molesto, y es la fijación de Kenneth Branagh por meter a Poirot en escenas de acción, como pues perseguir a un sospechoso por un túnel de un tren, recibir un disparo del coronel Arbuthnot, el cual sí es cierto que se tuvo el detalle de convertirle en un personaje de origen indio, tal como lo era en la novela, y no de un actor anglosajón como fue Sean Connery en la versión de Sidney Lumet. Mi sensación es que el Sherlock Holmes de Guy Ritchie con Robert Downey Jr. había marcado que era necesario meter acción en las películas, que el público quería también escenas de acción y que hacía falta pues dar estas escenas al personaje de Poirot. Además de esto y de la anécdota de que entre el lugar donde se detiene el tren Piccopy
y Broz, el lugar de llegada, son 70 kilómetros en línea recta sin ningún tipo de montañas, con lo cual sería imposible que el tren se quedara atrapado en un entorno hostil, como se muestra en la película. Fue una película que estuvo bastante bien. La primera secuela tuvo un rendimiento bastante más bajo en taquilla, es que a pesar de seguir la misma línea de actores más o menos conocidos, lugares exóticos, recaudó únicamente 137 millones por una inversión de 90. Y bueno, habrá que ver la próxima semana esta Misterio en Venecia, una película que han indicado que tiene un componente sobrenatural, algo que no cuadra muy bien con la lógica racional del detective belga, que basa todo en el uso de sus células grises, y que dicen está inspirada en el relato Las Manzanas, un relato que tiene lugar en Halloween, pero el hecho de que ya hayan indicado que solamente está inspirada es algo que, bueno, nos inquieta un poco a los seguidores del detective. Pero bueno, en mi opinión está claro que tenemos 3 versiones, bueno, vale, 4 si contamos la de Molina, muy dignas de la misma historia, una historia maravillosa y universal en la cual el espectador es partícipe de la investigación desde el principio de la historia, mirándola a través de los ojos del detective. No sabemos qué ha pasado, no sabemos cuál es el origen y vamos a ir descubriendo cada una de las pistas paso a paso durante el transcurso de la historia. Esto va a llevar a que tengamos nuestras simpatías, nuestras dudas y a que estemos deseando a que este peculiar y extraño belga nos muestre todo aquello que está ocurriendo. ¿Y a vosotros qué? ¿Cuál de las versiones de Poirot os gusta más? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.